Romanos capítulo 9. Ya hace 15 días estudiamos de los versículos 1 al 16, hablando acerca de la elección de Israel. Hoy entonces es el turno para hablar acerca de la elección de los gentiles. Esa es la porción a considerar en esta mañana. Romanos 9, versículos 17 al 33. Entonces, ubíquese ahí, mi amado hermano, y vamos a comenzar orando al Señor para que Él nos dé sabiduría para entender su palabra en esta mañana. Hoy, hermanos, voy a ser un poco rápido. El bosquejo tiene 4 segmentos hoy y pues también está el tema de las parrillas. Entonces, en algunos versículos no voy a profundizar mucho, entonces para que por favor comprendan, y si hay alguna inquietud, alguna pregunta, bien pueden ahí al final o en esta semana consultar. Soberano Señor, Padre, una vez más, gracias. Señor, por su amor, su bondad y porque nos permites hoy escuchar una vez más tu consejo. Y hoy, Señor, me concedes el privilegio de estar delante de mis hermanos y siempre lo manifiesto, Señor, que no estoy aquí porque sea mejor que ellos. Es solo por tu gracia soberana, Señor, que me tienes aquí. Pero te ruego, Señor, que el estar aquí implica una gran responsabilidad. Te pido que me des gracias, sabiduría, para poder, Señor, llevar a la iglesia, a la congregación, a entender, Señor, que tú eres el Dios soberano, Señor, y que la elección es un acto soberano, donde ningún hombre tiene injerencia, y que además, Señor, no somos quien para llegar, Señor, a altercar contra ti. Señor, te ruego que nuestros corazones hoy sean corazones, Señor, dispuestos, sensibles al entendimiento de tu palabra. Y que podamos, Señor, salir edificados una vez más de este lugar especial dedicado, Señor, para la adoración y para la exaltación de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Mis amados hermanos, la elección soberana de los gentiles. ¿No le ha pasado a usted cuando está evangelizando a alguien y que esa persona comienza a sacar excusas, a decir, pero esto, pero aquello, y que usted al final termina diciendo, no, ya aquí no hay nada que hacer? ¿No le ha pasado? ¿No se ha encontrado con ese tipo de personas? Que usted le está diciendo es por la derecha y él sigue diciendo que es por la izquierda. ¿Sí? ¿Sí le ha pasado eso? Pues mis amados hermanos, eso está evidenciando que el hombre siempre quiere justificarse por sus acciones. Siempre hay un pero. Pero hermanos, a través de este pasaje vamos a ver que la elección de Dios es soberana y Él la revela en la elección de los gentiles, es decir, con usted y conmigo. Dios revela su soberanía en la elección de los gentiles. Y vamos a ver bajo 4 aspectos, hermanos, cómo es esto de que Dios revela su soberanía en la elección de los gentiles. Y lo primero es el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en la elección? Y lo vamos a ver en los versículos 17 y el 18. Amados, cuando en una orquesta se parte la cuerda de un violín, ¿qué pasa? ¿Qué hace el director de la orquesta?
se coloca las manos en la cabeza y dice, ¿ahora qué hago? ¿Qué hace? A lo mejor lo más probable es que tenga otro violín y simplemente hacen cambio de violín, pero sigue. ¿Qué con esto? Que el director de la orquesta sabía o sabe lo que puede llegar a pasar con uno de esos instrumentos, ¿cierto? Y nada lo toma por sorpresa. Pues hermanos, ese es el Señor. Él es soberano, a Él nada lo toma por sorpresa, porque algunos dicen, no, es que el Señor, por ejemplo en Génesis, cuando llegó el pecado, al Señor se lo tomó por sorpresa. Y le tocó recurrir a un plan B, porque el plan A no le funcionó. Ese no es el Señor, porque en todo Él tiene un propósito. Y en la elección, hermanos, de los gentiles no es la excepción. ¿Por qué quiero puntualizar esto, hermanos? Porque algunos entendemos que nosotros fuimos elegidos gracias al pueblo de Israel. Y uno escucha de creyentes decir, gracias al Señor porque Israel rechazó al Señor. Y como Israel rechazó al Señor, entonces el Señor acudió a nosotros los gentiles. Y es por eso que llegan los creyentes hasta venerar la nación de Israel. Y amado hermano, usted y yo como gentiles no somos salvos gracias a que Israel rechazó al Señor. Usted y yo somos salvos porque eso estaba dentro del plan soberano de Dios. Usted y yo no somos el plan B del Señor en su plan salvífico. No lo somos. Y necesito que tengamos eso claro, hermanos. No con esto estoy diciendo que no podamos y que no oremos por la nación de Israel. Debemos orar. Pero entre otras cosas debemos orar porque la nación de Israel necesita conocer a Cristo. Necesita arrepentimiento, hermanos. Pero no, hermanos, repito, somos resultado de que Israel haya rechazado al Señor. Porque el Señor en su plan soberano, hermanos, ya nos había elegido a nosotros como pueblo gentil, asimismo para salvación. Así que si usted es de los que piensa que estamos aquí ocupando las sillas vacías que dejaron los israelitas, los judíos, déjeme decirle que eso no es así. Estas sillas, ya el Señor de antemano sabía quiénes y sabe quiénes las vamos a ocupar. Hermanos, usted y yo estamos aquí por gracia del Señor, no por producto de un error de la nación de Israel. Ahora bien, el propósito del Señor en primera instancia es mostrar su poder en la elección. ¿Qué dice el versículo 17 de la primera parte? Hasta ahí, hermano. Para esto mismo te he levantado, le dice a Faraón. ¿Para qué? Para mostrar en ti mi poder. ¿Cómo se creía Faraón? El soberano de la tierra, ¿cierto? O sea, ese hombre era el que si no movía un dedo, nadie hacía nada. Pero ¿qué dice el Señor? Lo que tú no sabes es que eres instrumento mío para mostrar y evidenciar mi poder. Ese es el Señor, mis amados hermanos. Él usa sus gobernantes. Él usa a cualquier presidente, ¿para qué? Para mostrar su poder. Para mostrar su poder, mis amados hermanos. Por eso aquí yo quiero hacer una aplicación y es que descansemos en el Señor. ¿Sí? No hay alguien más poderoso que el Señor. Ningún gobernante es más poderoso que el Señor. Y ningún gobernante
hace cosa que Dios no le permita que haga. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, eso nos permite descansar en que Dios es soberano. Y que, hermanos, su propósito es eterno. Y en la elección no es la excepción. Hermanos, el Señor en la elección de los gentiles evidencia su poder. Pero asimismo, hermanos, la parte B del versículo 17 dice, y para que mi nombre sea ¿qué? Anunciado por toda la ¿qué? La tierra. Y yo lo ilustro de esta manera. Cuando un empresario saca unos productos, ¿qué hace? Unos productos nuevos. ¿Cuál es a qué le mete más, le inyecta más dinero? ¿Cierto? Al marketing. Y comienzan, bueno, ahora por redes, usted entra a Facebook, entra a Instagram, entra a X, entra a TikTok, y no le llama la atención que la publicidad de cierto elemento que vio aquí la ve en las otras redes. Eso es por algoritmo, obviamente, pero así juega. Prende el televisor, lo ve. ¿Qué está haciendo el empresario? Está anunciando un nuevo producto, hermanos. Asimismo, hermanos, en la elección del Señor del pueblo gentil, dentro de sus propósitos está mostrar, mis amados hermanos, y anunciar su nombre por toda la tierra. Antes, ¿para quién estaba el nombre del Señor? Para el pueblo de Israel. Pero al elegir a los gentiles, ¿cuánto se expandió el nombre del Señor? Por toda la tierra, hermanos. Por toda la tierra se anuncia el nombre, sobre todo nombre, el nombre del Señor. Y aquí hay algo para nosotros. Usted y yo no fuimos elegidos para quedarnos encerrados en cuatro paredes. Usted y yo fuimos elegidos ¿para qué? Para que anunciemos ese nombre, sobre todo nombre. El único que salva, el único que redime, el único que transforma. Para eso fuimos elegidos usted y yo, mi amado hermano. Así que si usted no ha salido de sus cuatro paredes a anunciar que es salvo por el Señor, que ha sido elegido por el Señor, hermano, aún es tiempo de que lo haga. De que salga de sus cuatro paredes y anuncie el nombre, porque dentro de su propósito en la elección está que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora el versículo 18 dice así: de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, hermanos. ¿Qué muestra el Señor en la elección? Muestra su soberanía, muestra su poder, su autoridad, pero al mismo tiempo que está mostrando el Señor, hermanos, misericordia. Está mostrando misericordia, ¿por qué? ¿Por qué muestra misericordia el Señor en la elección? Porque nadie merecía. El Señor es pueblo para que de aún si pereca. Muy bien. Hermanos, el Señor nos vio con ojos de misericordia. Y esa misericordia es la que usted y yo hoy nos tiene en la posición de ser salvos en Él. ¿No ve usted la misericordia del Señor todos los días en su vida? Yo la veo. Todos los días veo la misericordia del Señor. Porque somos malos, rebeldes por naturaleza. No obstante, yo veo todos los días que esa misericordia del Señor para conmigo se renueva. Todos los días me lo muestra, hermanos. Y eso, hermanos, hizo con la elección del pueblo gentil, aplicar su misericordia en la elección. La elección incondicional de Dios revela su soberanía. ¿Qué dice el Salmo 135, 6? Alguien que lo pueda leer, por favor.
Ya la encontré por acá. Dice el Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, hermanos. El Señor hace lo que Él quiere, cuando quiere y ¿cómo? Y como quiere. Descansemos en eso, hermanos. Y ya les voy a decir por qué. Segundo, vamos a ver, hermanos, la naturaleza del hombre en la elección. Le pido el favor ahí al del monitor que me ayude. Aquí se me apagó el dispositivo. Ya. Creo que ya tengo el control. La naturaleza del hombre en la elección. ¿Cómo reaccionamos nosotros como hombres en cuanto a la elección? A cierto niño un día le regalaron un rompecabezas. Y el rompecabezas fue diseñado por un ingeniero muy piloso. Y ese niño empezó a tratar de armar su rompecabezas. Y pasaron los días, pasaron los meses y el niño se fue llenando de frustración. Tanto así que terminó rompiendo, pateando el rompecabezas y yo pregunto, ¿de quién era la culpa? ¿Del ingeniero o del niño? ¿De quién fue la culpa? Los puse a pensar, ¿no? No se preocupen, aquí no somos jueces si se equivoca al decir este o de qué. Bueno, dicen que del niño. ¿Por qué del niño? Ok. La culpa es de la mente finita del niño que no logró armar el rompecabezas que un ingeniero diseñó. El rompecabezas no está mal, porque el ingeniero tuvo que haberlo ensayado para que encajara bien todas las piezas. La culpa es de la mente finita del niño que no logró asimilar, mis amados hermanos, cómo armar el rompecabezas. ¿Sabe que usted y yo muchas veces somos como ese niño? Queremos, y eso lo dije hace 15 días si no estoy mal, acusar al Señor de cosas que no entendemos y que pretendemos darle razonamiento que nuestra mente finita no va a poder entender. Y una de esas cosas es la elección. Es una de las cosas que más nos cuesta comprender, hermanos. Mucho más a aquellos que no han nacido de nuevo. Ahora veamos tres cositas en cuanto a eso. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Cómo reaccionamos ante la elección de Dios, ante la doctrina de la elección? Lo primero que hacemos, lo que más nos gusta, ¿cierto? Cuestionar, ¿cierto? Pero yo tengo una objeción, pero aquello. Estoy de acuerdo, pero nos gusta ese pero, ¿cierto? Y aquí aparece en el versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿a quién ha resistido quién ha resistido a su voluntad? La primera parte dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Mis amados hermanos, ¿a cuántos nos ha pasado que hemos cuestionado en algún momento la elección del Señor? ¿O a cuántos nos han colocado en duda cuando estamos hablando con alguien, un familiar, y comienza a decirnos, pero explíqueme cómo así que el Señor lo elige a usted y a mí me rechaza? Y nosotros intentamos explicarle eso. Y como esa no entiende, como no logramos llevarlo a que comprenda, muchas veces terminamos nosotros dudando de la elección del Señor y cuestionando al Señor. Y muchas veces nos comportamos como ese alumno que no estudió para el examen, que perdió el examen y culpa al maestro, que el maestro le hizo perder la materia. ¿De quién es la culpa? Del alumno que no estudió para el examen. ¿Sí me hago entender?
Y nosotros muchas veces, hermanos, culpamos al Señor. Qué atrevidos, qué osados, hermanos. Somos usted y yo muchas veces. Y de hecho esto era lo que estaba haciendo el pueblo judío, ¿no? Acusando a Pablo. Pero no era tanto a Pablo, acusando al Señor que se había olvidado de ellos, al elegir a los gentiles y no a ellos. Hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado cuando queremos cuestionar o tratar de cuestionar al Señor. ¿Usted no le ha pasado en algún momento que se pregunta, Señor, ¿por qué mis padres no son salvos? ¿Hay hijos aquí, muchachos aquí, que sus padres no son creyentes? Seguramente los hay. ¿No se ha preguntado usted en algún momento y no ha llegado a decirle, bueno, Señor, ¿y por qué mis padres no los elegiste para salvación? Mira que yo veo esa familia que llega a la iglesia y todos son creyentes, los papás, los hijos, y qué bonito, pero yo llego solo porque mis padres no son creyentes. Primeramente, no cuestionemos al Señor, y segundo, dale gracias al Señor porque tú estás en la iglesia. Pero no podemos llegar a caer, hermanos, en el cuestionamiento, hermanos. Ahora, hay algunos creyentes, yo no entiendo eso, hermanos, de verdad. Dicen, ¿por qué Dios me eligió a mí para salvación y no me está permitiendo disfrutar del mundo? O sea, yo no concibo eso. Y usted dice, no, pastor, te lo estás inventando. No me lo estoy inventando porque se ha escuchado. Se sienten reprimidos en la iglesia. Llegan cabizbajos a la iglesia, salen cabizbajos de la iglesia. Y colocándole un ejemplo casi hipotético. Salimos aquí y miramos cómo se divierten en la última lágrima. Y yo quisiera estar en la última lágrima. Hombre, hermano, tienes lo mejor que es la salvación que Dios te ha dado. Fuiste elegido por el Señor, pero nuestra necedad como hombres nos lleva a cuestionar la soberanía de Dios en la elección. Y no es así, hermanos. A Dios no se le cuestiona por nada. Así que si tú eres de esos que le gusta cuestionar a Dios por todo, porque se te quemó el arroz, porque se te varó el carro, porque se te pinchó la rueda, deja de cuestionar al Señor, porque Él es soberano. Por favor. Asimismo, sigue diciendo el versículo que el hombre, usted y yo, resistimos la elección soberana. Y quiero explicarme esto. Cuando digo resistir, es que tratamos de resistir, ¿no? Porque ¿quién se resiste ante el Señor? El versículo lo dice. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Hermano, esto es algo como tan práctico de yo decirles a ustedes, vamos a intentar detener 1 metro. Vámonos para Medellín, vamos a intentar detener el metro. Coloquémonos ahí en los rieles y hagamos así que lo vamos a detener. Así mismo, hermano, es tratar de resistirnos a la voluntad soberana de Dios. Jonás trató de hacerlo, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Jonás? Yo lo cita, decía. ¿Qué malo manera? Muy bien. Hermanos, muchas veces usted y yo tratamos de resistirnos a la voluntad del Señor. Algo nos está diciendo, ve a la iglesia. Y nosotros, no, yo no voy a la iglesia. Ve a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia. Tarde o temprano vas a terminar volviendo a la iglesia. Porque ningún hombre se resiste a la voluntad soberana de Dios. Nadie se resiste. Si tú has sido elegido por el Señor para salvación y te apartas, tarde o temprano vas a volver. Y quiere el Señor que vuelvas en vida. Porque muchas veces vuelven en un ataúd para hacer la ceremonia fúnebre. ¿Y por qué vuelven a la iglesia? Porque la familia creyente, y él aunque apartado, termina llegando a la iglesia en un ataúd. Pero al Señor nadie se le resiste, hermanos. Nadie se le resiste.
Y tercero, del punto 2. Nosotros altercamos con Dios en la elección soberana. ¿Qué dice el verso 20 y 21? Alguien con buena voz que lo lea aquí para todos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para se alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa un paso para otra y otro para desotra? Muy bien. Esta es una de las ilustraciones más conocidas entre el pueblo cristiano, ¿cierto? El barro y el alfarero. En algunas oportunidades la usamos ¿para qué? Que el Señor nos moldea como el alfarero moldea a una vasija, ¿cierto? Que el alfarero le da la forma que él quiera darle. Y aquí, hermanos, Pablo trae eso para decir que quiénes somos nosotros como hombres para llegar a altercar contra el Señor y a decirle ¿qué haces? Ahora imagínense ustedes eso, hermanos. Está el alfarero haciendo su vasija y de un momento para otro el jarrón le habla y le dice, oye, ¿tú por qué me estás haciendo así? Yo no quiero ser plato, yo quiero ser una jarra. Hazme una jarra, por favor. Hey, mira, me estás haciendo muy llano, hazme más hondo. Y les pongo un ejemplo más práctico, más cotidiano. ¿Cuántos aquí saben hacer arepas o sabemos hacer arepas? Pocos hombres levantamos la mano, ¿no? Muy bien. Imagínese usted ahí en la mañana, 5 de la mañana, 5 y media de la mañana haciendo arepitas. Y usted la está cuadrando, las mujeres son más cuidadosas en eso, que quede bien redondita y comienza a darle vuelta, que quede bien redondita. Le da como sabe. Ah, bueno, dice Jesús Becerra que él le da como salga. Eso queda ahí toda choneta. Y de un momento para otro se levanta esa masa y entonces la masa le dice Jesús Becerra, yo no quiero hacer arepa. Yo quiero hacer un roscón mejor. Yo quiero hacer un buñuelo. Pero no me hagas arepa. ¿Eso es posible? Pues de la misma manera, hermanos, no es posible que nosotros lleguemos a decirle al Señor, ¿qué haces? Y mucho menos que el Señor nos preste atención y nos haga caso. Porque usted y yo somos los que obedecemos al Señor. Pero muchas veces queremos convertirnos en los amos y dar órdenes al Señor. Señor, yo quiero que hagas esto, Señor, yo quiero que hagas aquello. Jamás, porque es el Señor el único que tiene la autoridad, hermanos, para hacer lo que quiere, como quiere y donde quiere. Usted y yo, recordemos esto siempre, somos una simple vasija formada por el Señor. Somos una vasija a la cual Él tuvo a bien llenarla de salvación. Una vasija a la cual Él tuvo a bien colocarnos en Cristo. Eso somos usted y yo. Pero no podemos, hermanos, llegar a altercar contra el Señor. ¿Cuántos aquí conocen la teoría de la relatividad? ¿Cuántos de los que estamos aquí seríamos capaces de explicar la teoría de la relatividad? Pues déjenme decirles, hermanos, que la mente de Einstein es una gotica, una mínima gotica en el gran océano de sabiduría del Señor. Así es el Señor. Hermanos, usted y yo, hermanos, debemos descansar en el Señor. Que salva a unos y a otros condena, ¿eso solamente le compete a Dios y nada más que al Señor? Y eso es lo que Pablo le está tratando de decir aquí al pueblo de Israel. Descansen en el Señor. O sea, ustedes, israelitas, ¿van a decirle a Dios lo que Él debe hacer? Jamás, hermanos. Y que el Señor nos ayude, hermano, vuelvo y repito, a descansar, hermanos, en su voluntad. Él tiene la potestad de una misma masa, como lo vamos a ver más adelante, de sacar una vasija para salvación y otra para destrucción. ¿Y quién le dice, Señor, por qué hace esto? Porque Él es soberano. El hombre debe descansar en la soberanía de Dios para no caer ¿en qué? En cuestionamientos. Y un versículo que respalda eso es Daniel capítulo 4.
que también es un versículo muy conocido, ¿cierto? ¿Qué dice Daniel 4:35? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y escuche esto, hermano, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién dijo estas palabras? ¿Seguro que Daniel? ¿Quién dijo esto? ¿Y qué trató de hacer Nabucodonosor? ¿Cómo? Muy bien. Un impío tratando de ir en contra de la voluntad de Dios. Un impío, hermanos, dice esto. Llegó a esta conclusión, y sabemos usted y yo que el Señor lo llevó a que sacara esta conclusión, ¿no? Eso lo sabemos usted y yo. Pero hermanos, ese es el Señor. Tercero, vamos ahora entonces a ver la preparación de Dios en la elección. La preparación del Señor en la elección. Hermanos, cuando un chef tiene una cena pendiente, ¿será que ese chef espera que llegue la hora para preparar los elementos? ¿Qué hace ese chef? Prepara las salsas, prepara la masa, prepara la proteína, prepara lo que vaya a hacer para esa cena. De manera que cuando llegue el momento, ya él todo lo tiene listo. Pues amados hermanos, el Señor precisamente, hermanos, todo lo tiene absolutamente preparado. ¿Qué dice el versículo 22? ¿Y qué es Dios que menos de tal se vive y hace el mundo de su red? No conduce a paciencia, el espacio de vida se paga. Muy bien. Hermanos, ¿qué muestra este versículo aquí? Que la elección para Israel ya estaba preparada. ¿Y qué muestra el Señor en este versículo? Su paciencia, ¿no? Y la Escritura es muy clara en decir que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Pero por la dureza en nuestros corazones, rechazamos al Señor. Hermanos, aquí estamos viendo, mis amados, que el Señor dice, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, ¿cuáles pasos? ¿Cuáles son los pasos de ira aquí? ¿A qué hace referencia? ¿A quién? A Israel, está haciendo referencia a Israel. Dice, los vasos de ira preparados de antemano, ¿para qué? Para destrucción. Es decir, hermanos, que el Señor cuando tomó la nación de Israel para hacerle a su pueblo, Él sabía de la rebeldía y del corazón rebelde de esa nación que Él había elegido. Porque decir que no sabía, entonces se cae lo que decimos que Dios es omnisciente. Asimismo, hermanos, la elección preparada para los gentiles, 23 y el 24, un hermano que lo pueda leer. Y para hacer nombre la riqueza de su gloria, la estropra y el paste por y el preparó de para Dios, por los cuales también ha llamado. Esto es con los ojos de fríos y también. ¿Quiénes son los voces de misericordia? Los gentiles. ¿Y qué dice la última parte del versículo 23? ¿Hace cuánto los había preparado el Señor? Ah, ok. Ya de antemano los había preparado. Ya de antemano nos había preparado ¿para qué? Para la elección divina, para salvación. Entonces, hermanos, aquí vuelvo y repito, no somos producto de un error de Israel. Ya estábamos dentro de los planes del Señor para salvación. Ya estábamos dentro de los planes del Señor
para salvación, hermanos. Ahora bien, vamos a ver más adelante, hermanos, que esta elección fue profetizada. Versículo 25 al 29. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Fue o no profetizada la elección del Señor tanto de la nación de Israel como de los gentiles? Fue profetizada. Y pregunto, ¿lo que el Señor promete lo cumple o no lo cumple? Yo espero que toda la iglesia esté de acuerdo conmigo. Todo lo que el Señor promete lo cumple, hermanos. Todas las promesas que están en su palabra son veraz. Usted y yo nunca podemos llegar a dudar de las promesas del Señor porque son veraces. Ni dudar de que el Señor no sea capaz de cumplirla, porque si Él lo prometió, porque Él mismo la va a cumplir. De hecho, cuando usted escucha los pactos, es el mismo Señor el que hace los pactos con el hombre y es el mismo el que los cumple. Porque el hombre no puede, mis hermanos. Entonces, aquí vemos que la elección tanto de judíos como de los gentiles, hermanos, fue profetizada. Es como si usted y yo nos encontráramos unos planos de unos 100 años. Coloquemos el ejemplo de esta infraestructura. Y después, el que diseñó esto mandó traer por allá del extranjero una columna especial antisísmica. Pregunto, 100 años después, ¿esa columna puede encajar donde el arquitecto dijo que debe encajar? Claro que encaja. Porque él diseñó y estudió y sabía. Así mismo el Señor, hermanos. Todo el que va a ser salvo, va a ser salvo. Porque es el Señor el que hace eso. Es el Señor el que elige, mis amados hermanos. La elección de los gentiles, escuche esto, no es resultado de la incredulidad de Israel, sino del plan eterno en la salvación de Dios. Y cuarto, la justicia de Dios en la elección. Y eso está de los versículos 30 al 33. Dice el versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es ¿por qué? Por la fe. Si nota usted el contraste, mientras el pueblo de Israel trataba de cumplir la ley para salvación, los gentiles que nada tenían que ver con esa ley, ni la estaban buscando, les llegó la salvación a ellos. Pregunto, ¿eso es injusticia de parte de Dios? ¿Es Dios injusto en hacer? Uy, por ahí respondieron, ya se les pegó la frase de Pablo, ¿no? En ninguna manera, de ninguna manera. No es injusticia de Dios. Hermanos, Dios es justo en todos los sentidos. Porque para que usted y yo podamos ser salvos, alguien pagó el precio, ¿cierto? O sea, el Señor a usted y a mí no nos salvó por ser cara bonitos. Porque de ser así, muchos no hubiésemos sido salvos, hermanos. ¿Por qué somos salvos? Porque Cristo pagó el precio. Ahí no hay injusticia de Dios. El Señor dio a su Hijo y aplicó esa justicia a los que Él en su sola y soberana voluntad quiso. Y pare de contar. No hay injusticia de Dios.
Porque el que no es salvo recibe su justicia de acuerdo al pecado. Y usted y yo recibimos la justicia ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, la justicia divina para los gentiles en la elección no fue buscada. Ellos no estaban buscando la salvación. Y fue alcanzada a través de la fe. Ahora, la justicia divina para la nación de Israel, versículo 31 al 33, ¿qué dice? Mas Israel, escuche esto, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, ¿qué pasa? No será avergonzado. ¿Con quién tropezaron los israelitas? ¿Quién es esa piedra de tropiezo ahí en ese pasaje? Cristo. Tropezaron con Cristo, hermanos. No creyeron en Cristo. Ese que es el Salvador no creyeron, entonces como no creyeron, le fue tropiezo. Le fue tropiezo, hermanos, como lo dice. Ellos buscaban la salvación, los israelitas, a través de las obras y no fue alcanzada porque no creyeron por fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Y algunos todavía están esperando al Mesías, que ya vino, pero muchos dicen no ha venido. Y siguen esperando que la salvación es por obras. Y no han colocado su fe en Jesús. Por eso les decía al principio, hay que orar para que la nación de Israel también mire a Cristo. Y para que también crean por fe ese único y suficiente salvo. Amados hermanos, que el Señor nos ayude. Y que saber que la elección incondicional evidencia la justicia divina. Dios revela su soberanía, hermanos, en la elección de los gentiles. Así que, hermanos, usted y yo siempre demos gracias al Señor por su soberanía en la elección. Y repito, nunca piense usted que es salvo gracias al error de Israel. Somos salvos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y porque Él nos ha dado la fe para que creamos.